Hay hogares donde reina la confusión, hay familias donde el ambiente se ha vuelto denso y hay vidas que, aunque oran, sienten que algo aún no está completo. No es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que estas palabras lleguen a ti justo en este momento. El Espíritu Santo te ha traído para que recibas una verdad que transformará tu atmósfera, tu casa y tu destino. Porque hoy no venimos a repetir oraciones vacías, hoy venimos a hacer guerra espiritual, hoy se levanta una palabra profética que trae cobertura, restauración y blindaje divino para tu vida y para todo lo que amas. Esta enseñanza no es teoría religiosa, es fuego vivo. Es un clamor que nace de la fe, respaldado por las Escrituras, lleno del poder del cielo. Si has sentido que tu casa ha estado vulnerable, si has percibido ataques en tu salud, en tu finanzas, en tus hijos, en tu descanso, hoy es el día de trazar un antes y un después, porque cuando un hijo de Dios se pone de pie y declara protección total en el nombre de Jesucristo, los cielos se abren y el infierno retrocede. Hoy vamos a cubrir tu hogar con el poder de la sangre del Cordero. Vamos a declarar sin titubeo que ningún plan del enemigo prosperará. Vamos a activar ángeles ministradores, a cerrar puertas abiertas al mal, a encender el altar de oración y a invocar al Espíritu Santo para que descienda con gloria sobre cada rincón de tu vida. No estás solo, no estás desprotegido. Hay una palabra de Dios para ti y está a punto de sacudir tu mundo desde los cimientos. Si alguna vez has sentido miedo, si te has despertado en la noche con el corazón angustiado, si has visto cosas que no comprendes o si simplemente sientes que algo invisible intenta tocar tu paz, esta palabra fue preparada para ti. Aquí no venimos a hablar por hablar, aquí venimos a proclamar vida, a establecer cobertura, a tomar autoridad y a sellar tu casa como territorio santo del reino de los cielos. Prepárate, porque lo que estás a punto de oír no solo cambiará tu perspectiva, cambiará tu atmósfera. Prepárate, porque cuando esta oración poderosa sea pronunciada, sentirás cómo el peso se va, cómo el ambiente se limpia, cómo la gloria de Dios llena tu casa. Hoy comienza una nueva etapa, hoy tu casa se convierte en altar, hoy tu familia queda marcada por el fuego del cielo. Abre tu corazón, firma tu fe, porque esta no será una oración más. Esta será la palabra que blindará tu hogar con el poder eterno del Dios que nunca pierde una batalla. Declara la cobertura del Altísimo sobre cada rincón de tu casa, no con palabras vacías, no con repeticiones sin fe, sino con la convicción ardiente de que el Dios de los ejércitos celestiales habita con poder en medio de quienes le invocan. El Salmo 91, versículos 1 y 2, lo proclama con majestad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta no es una simple poesía espiritual, es un decreto eterno. Es una garantía celestial para los que deciden habitar en él, no como visitantes, sino como hijos que han rendido su corazón. Cuando tú te levantas por la mañana y pronuncias con fe estas palabras, no estás lanzando frases al aire. Estás estableciendo límites de luz en medio de las tinieblas, estás activando un cerco espiritual que rodea tu techo, tus paredes, tus ventanas, tu entrada, tu salida, tus hijos, tu descanso, tu alimento, cada espacio de tu vivienda, cada paso que das, cada habitación que ha sido testigo de tus lágrimas o de tus luchas, queda cubierta por la sombra del Altísimo, y no hay sombra más poderosa que esa. No existe demonio que pueda atravesarla, no existe mal que la derribe. Pero esta cobertura no se activa con descuido ni se mantiene con negligencia, se alimenta con comunión, se fortalece con intimidad. Cada vez que decides cerrar los ojos y adorar, cada vez que levantas tus manos y te humillas, estás extendiendo la tienda de Dios sobre tu hogar. Es como si una nube divina descendiera sobre tu casa y dijera, aquí mora alguien que me cree, aquí vive alguien que me honra, aquí me quedo. Y donde Dios se queda, el mal tiene que huir. Donde Dios habita, no entra la peste. Donde su sombra se extiende, el caos pierde poder. Muchos quieren bendición, pero no la buscan. Muchos anhelan protección, pero viven en rebelión. No puedes declarar cobertura sobre tu hogar si no decides primero habitar bajo su abrigo. Eso implica intimidad, eso implica fidelidad, eso implica reconocer que el Altísimo no es un recurso de emergencia, sino el centro de tu vida, no es un refugio ocasional, sino tu habitación permanente. Cada vez que camines por tu casa, habla en voz alta con autoridad espiritual. Declara, esta casa está cubierta por el Altísimo. Aquí no reina el miedo, aquí reina la paz. Aquí no mora el pecado, aquí mora la presencia del Santo. Esta sala, esta cocina, esta alcoba, este baño, cada rincón pertenece a Jesús. Estas declaraciones no son rituales humanos, son espadas de luz en el mundo espiritual. Son decretos que abren el cielo y cierran la puerta al infierno. Recuerda que en Deuteronomio capítulo 28
Versículo 6 dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero esa bendición está condicionada a la obediencia al Señor. La cobertura del Altísimo no es automática. No se activa por herencia ni por costumbre religiosa. Se activa cuando tú decides poner a Dios por encima de tus emociones, de tus rutinas, de tus pasatiempos, de tus deseos. Cuando tú haces de Dios tu habitación, Él hace de tu casa un lugar inviolable. Hay hogares donde se sienten presencias extrañas, donde se percibe opresión, donde hay discusiones constantes, enfermedades sin razón, miedo inexplicable. ¿Sabes por qué? Porque se ha descuidado la cobertura espiritual, se ha olvidado declarar la soberanía de Dios, se ha abandonado el altar. Pero hoy tú puedes revertir eso. Hoy tú puedes ponerte de pie como atalaya y proclamar, desde hoy esta casa pertenece al Altísimo. Nada contrario al reino de Dios podrá morar aquí. Cuando la sangre de Cristo cubre tu casa, cuando el nombre de Jesús es exaltado sobre tus paredes, cuando su palabra es proclamada en tus pasillos, los ángeles toman posición, la atmósfera cambia, la oscuridad pierde fuerza y lo que parecía maldito se convierte en bendecido, porque no hay refugio más alto ni cobertura más segura que la sombra del Omnipotente. Así que no te conformes con lo visible, no te dejes engañar por las apariencias de tranquilidad. Levántate en el Espíritu, proclama con tu boca y cree con tu corazón. Mi vida, mi casa y mi familia están cubiertas por el Altísimo. Y si Él es mi escudo, nada me podrá hacer frente. No importa lo que venga, no importa el informe del mundo, tú habitas bajo su sombra. Y esa sombra no conoce derrota. Reprende toda obra de las tinieblas con la autoridad del nombre de Jesucristo. No lo hagas con miedo, ni con dudas, ni con palabras temblorosas. Hazlo con la certeza de que el Cordero inmolado no solo te salvó, sino que también te delegó autoridad. Jesucristo mismo lo declaró en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese nada no es simbólico, ese nada es absoluto. Pero esa autoridad solo se activa cuando caminas en santidad, y cuando usas su nombre con fe ardiente. La oscuridad no retrocede con opiniones humanas, ni con gritos sin fundamento, ni con fórmula vacía. Retrocede ante la autoridad espiritual, y esa autoridad proviene de Cristo. Si has sido redimido por su sangre, entonces eres parte de su reino. Y si eres parte de su reino, tienes derecho legal en el mundo espiritual para pararte firme, mirar al infierno a los ojos y decirle, aquí no tienes lugar. En el nombre de Jesucristo, suelta mi casa, suelta mi cuerpo, suelta mis hijos, suelta mi mente. No puedes negociar con el enemigo. No puedes permitirle una sola habitación en tu hogar, ni un pensamiento en tu mente, ni una emoción en tu corazón. Si le das espacio, lo contaminará todo. Si le abres una ventana, entrará como huracán. Por eso, cada día levántate y reprende. Cada noche unge con tus palabras de fe. Habla con convicción. No porque tú seas fuerte, sino porque el nombre de Jesús tiene todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 18, el apóstol Pablo se volvió un espíritu maligno que atormentaba a una mujer y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió. ¿Qué poder tenía Pablo? El mismo que tú tienes. No era Pablo, era el nombre de Jesús. Y ese nombre sigue teniendo la misma autoridad hoy. No ha perdido fuerza, no ha perdido eficacia. El infierno tiembla cuando se menciona con fe. Las cadenas se rompen cuando se proclama con pureza. Las puertas se abren cuando se invoca con reverencia. Reprende todo lo que no viene de Dios. Reprende la enfermedad si ha sido enviada como dardo del enemigo. Reprende el miedo que paraliza, la tristeza que asfixia, la división que contamina tu familia. Reprende el ambiente pesado, los sueños turbios, los susurros oscuros que nadie entiende. Porque si hay algo que no proviene de la luz, entonces tiene su origen en las tinieblas. Y tú no has sido llamado a vivir entre sombras, sino a andar como hijo de la luz. No es con amuletos, ni con rituales, ni con supersticiones. Es con la autoridad que fluye del Espíritu Santo. Es con la palabra de Dios en tu boca. Es con la unción que rompe yugo. Isaías capítulo 10, versículo 27 dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esa unción la tienes tú si te mantienes en comunión. Esa unción está activa cuando te postras en intimidad. Esa unción se derrama cuando tus rodillas tocan el suelo y tu corazón se rinde ante la majestad de Dios. No temas al enemigo. No exageres su poder. No lo ignores, pero tampoco lo exaltes. Reconócelo como vencido. Mira su obra y denúnciala con tu voz. No en tu fuerza, sino en el poder del Espíritu. Reprende con la verdad. Reprende con alabanza. Reprende con la palabra. Reprende con la sangre del Cordero. Porque tú no estás solo y tu casa no es terreno neutral. Es territorio sagrado, comprado por precio de sangre. Cuando reprendes, no lo hagas como quien suplica, sino como quien ordena. No lo hagas como quien duda,
sino como quien sabe a quién pertenece. El enemigo sabe quién eres tú cuando tú sabes quién es Cristo en ti. Así que párate firme, extiende tu mano espiritual sobre tu casa y di con autoridad: toda obra de las tinieblas queda cancelada, toda trampa queda destruida, todo plan oculto queda desbaratado. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi casa está libre, mi alma está limpia y mi familia está sellada por el Espíritu Santo. Porque cuando reprendes con fe, los cielos respaldan, los ángeles se activan, el enemigo retrocede y la paz vuelve a ocupar el lugar que el miedo intentó robar. Así caminan los que conocen al Rey. Así viven los que saben usar su nombre. Así vencen los que no pelean solos, sino con el león de la tribu de Judá a su lado. Confiesa diariamente las promesas de protección que están en la palabra de Dios. Porque no hay mayor defensa para tu vida, tu casa y tu familia que la declaración constante, viva y encendida de lo que Dios ya ha hablado. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La lengua no es un adorno espiritual, es un arma, es un altar, es una llave que puede abrir las puertas del cielo o permitir la entrada del caos si no se utiliza con sabiduría. Cada vez que tú pronuncias una promesa de Dios con fe, estás construyendo un muro de luz alrededor de lo que amas. El enemigo no soporta una casa donde se declara la palabra, porque la palabra lo derrota, porque la palabra desenmascara sus mentiras, porque la palabra contiene la vida del Espíritu. El que vive declarando malas noticias vive bajo tormenta, pero el que proclama las promesas camina bajo el abrigo del cielo. Tú puedes despertar cada día y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, como lo dice el Salmo 23, versículo 1. Y no será solo poesía religiosa, será un escudo, será una afirmación espiritual que activa la fidelidad de Dios sobre ti. Es necesario que llenes tu boca con vida, que pongas en tus labios lo que el cielo ya decretó. No digas no puedo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como enseña Filipenses capítulo 4, versículo 13. No digas estoy solo, di aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, como afirma el Salmo 27, versículo 10. No digas tengo miedo, di aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, como declara el Salmo 23, versículo 4, porque lo que confiesas lo atrae, lo que pronuncias lo vives. Y si tus palabras están alineadas con la palabra, entonces vivirás como hijo y no como esclavo. No necesitas ser un experto para declarar las promesas, solo necesitas creer. Solo necesitas un corazón dispuesto y una boca abierta. Cada vez que lees la Biblia y encuentras una promesa, apropiátela, escríbela, memorízala, dila en voz alta, repite esas promesas frente al espejo, en la sala de tu casa, mientras cocinas, mientras conduces, mientras caminas. Llena tu entorno de palabra viva, porque la palabra no regresa vacía. Isaías capítulo 55, versículo 11, dice que será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra es semilla, pero necesita ser sembrada. Y la manera de sembrarla en el mundo espiritual es confesándola. Si tu hogar ha sido asediado por el miedo, entonces empieza a proclamar 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay enfermedad, proclama Isaías, capítulo 53, versículo 5, por su llaga fuimos nosotros curados. Si hay ataques económicos, proclama Salmo 37, versículo 25. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando las promesas salen de tu boca con fe, el mundo espiritual se ordena. Lo invisible comienza a alinearse con lo eterno. No es magia, es fe activa, es obediencia verbal, es caminar como un profeta dentro de tu propia casa. Porque tú no estás llamado a repetir lo que el mundo dice, estás llamado a repetir lo que el cielo ya estableció. Cada promesa de Dios es un decreto escrito por el dedo del Espíritu, y cuando tú lo pronuncias estás firmando con tu fe lo que Dios ya autorizó con su palabra. Muchos cristianos viven derrotados no porque no conozcan la Biblia, sino porque no la usan. La dejan en una estantería, la leen en silencio pero no la declaran. Y la espada del sábado del Espíritu no fue dada para ser admirada, fue dada para ser blandida. Efesios capítulo 6, versículo 17, llama a la palabra la espada de ese Espíritu. Y una espada no es para contemplarla, es para usarla. Así que cada día toma esa espada, proclámala con tu boca y deja que su filo corte todo plan del enemigo. Hazlo con perseverancia, hazlo con constancia, hazlo en medio del dolor, hazlo en medio de la espera, hazlo en medio del llanto. Porque la palabra tiene el poder de cambiar lo que tus fuerzas no pueden. Y cuando confiesas la verdad de Dios, esa verdad se convierte en tu realidad. Tu casa será un lugar donde la fe se oye.
Tu vida será un testimonio de alguien que no solo cree, sino que declara. Y tu familia será protegida, no por un muro físico, sino por un muro de promesas pronunciadas con la unción del Espíritu. Porque en la boca del creyente hay poder para sellar el destino bajo el manto de las promesas de Dios. Coloca la sangre de Cristo sobre los dinteles espirituales de tu vida y tu familia. No como un símbolo vacío, no como una tradición olvidada, sino como una revelación viva que protege, que limpia y que tiene poder. La sangre de Jesús no es una idea mística, es una realidad celestial con impacto eterno. En Éxodo capítulo 12, versículo 13, el Señor instruyó al pueblo de Israel diciendo: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Aquella sangre del Cordero era solo una sombra. Hoy tú tienes acceso al poder real, la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz y que aún clama misericordia desde el cielo. No hay protección más alta, no hay cobertura más absoluta, no hay defensa más impenetrable que la sangre del Cordero. Esa sangre no solo perdona pecado, también rompe cadenas, cierra puertas al enemigo, cancela maldiciones y declara victoria donde antes había derrota. Pero esa sangre no se aplica automáticamente. Debe ser invocada, debe ser honrada, debe ser rociada con palabras de fe y actos de obediencia. No basta con conocer su poder, hay que activarlo con fervor y reverencia. Cuando oras por tu casa, no lo hagas de manera superficial. Párate en cada habitación y di con autoridad: aplico la sangre de Cristo sobre esta puerta, sobre estas paredes, sobre este ambiente, que todo lo que no proviene del cielo quede neutralizado por el poder de la sangre. Esa declaración no es superstición, es cobertura, es guerra espiritual, es marcar el territorio como perteneciente al reino de Dios. Pero no te limites al entorno físico. Los dinteles del alma también deben ser sellados. Coloca la sangre de Cristo sobre tu mente, para que no entren pensamientos impuros, de miedo o de derrota. Colócala sobre tu corazón para que no se contamine con amargura ni con duda. Colócala sobre tus ojos para que no desvíen la mirada hacia lo vano. Colócala sobre tus oídos para que solo reciban palabras de edificación. Colócala sobre tus hijos para que crezcan bajo la unción del Espíritu y no bajo la presión del sistema de este mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa sangre no solo protege, también purifica, también te separa, también te consagra. Y cuando una casa está marcada con la sangre, el enemigo no puede cruzar el umbral. Cuando una familia está cubierta por esa sangre, los lazos generacionales de maldición se quiebran y la bendición empieza a fluir como un río. No temas declarar: sello mi vida con la sangre del Cordero, sello a mis hijos, sello mi descanso, sello mis decisiones, sello mi camino, que nada impuro cruce este cerco, que todo espíritu de división, de enfermedad, de ruina, de muerte retroceda ahora por causa de la sangre de Jesucristo. Cuando el cielo ve esa sangre, interviene. Cuando el infierno la ve, retrocede. Porque esa sangre es el testimonio del sacrificio perfecto y todo lo que está bajo ella pertenece al reino eterno. Es hora de volver a honrar la sangre, es hora de dejar de hablar de ella como una enseñanza más y comenzar a usarla como la herramienta divina que transforma realidades. No se trata de miedo, se trata de autoridad, no se trata de tradición, se trata de revelación, porque esa sangre tiene voz. Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿Qué dice esa sangre? Dice que eres perdonado, que eres protegido, que eres aceptado, que eres guardado, que eres propiedad exclusiva del Dios Altísimo. Así que levanta tu voz y declara con firmeza cada día: nada entra en esta casa que no venga de Dios, porque esta casa está cubierta con la sangre del Cordero. Esta familia está sellada por la eternidad y todo plan del enemigo queda sin efecto por causa de la sangre de Jesucristo. No esperes a que vengan los ataques para correr a declarar protección. Hazlo antes, hazlo ahora, porque la sangre no solo reacciona al peligro, la sangre lo anticipa, lo detiene, lo cancela. Camina por tu casa con la frente en alto. No porque no haya lucha, sino porque hay una marca en tu puerta que dice: aquí reina el Cordero, aquí mora la presencia, aquí la sangre ya fue aplicada. Y esa sangre no se borra con el tiempo, permanece, protege y da testimonio de que en ese lugar Cristo es Señor. Invoca la presencia del Espíritu Santo en cada habitación de tu hogar. No como un acto simbólico, no como una formalidad religiosa, sino como un clamor ardiente que reconoce la necesidad absoluta de su presencia para que tu casa no sea solo una estructura, sino un santuario. Porque si el Espíritu Santo no habita en tu casa, entonces no hay verdadera paz, no hay verdadera protección, no hay verdadera dirección. Pero si Él está, todo cambia, todo cobra sentido, todo es transformado desde lo más profundo.
David lo entendió cuando escribió en el Salmo 51, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque un corazón sin el Espíritu está expuesto y una casa sin su presencia está vacía, aunque tenga muebles lujosos y paredes adornadas. Invocar al Espíritu Santo es más que una oración rápida, es abrir la puerta de cada habitación y decirle: este lugar es tuyo, esta atmósfera es tuyo, este ambiente lo consagro para ti. Entra, muévete, establece tu reino aquí. Cuando Él entra, lo primero que hace es limpiar. Limpia la atmósfera, limpia el aire, limpia lo invisible. Donde había gritos, pone silencio santo. Donde había miedo, planta fe. Donde había tensión, extiende su manto de paz. Porque el Espíritu Santo no es un visitante que viene cuando todo está bien. Él desciende cuando se le llama con humildad, cuando se le honra con verdad, cuando se le abre la puerta no solo de los labios, sino del corazón. En Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús dijo que el Espíritu de verdad mora con nosotros y estará en nosotros. Pero eso requiere comunión, eso requiere sensibilidad, eso requiere que tu casa no esté llena de ruido inútil, de conversaciones tóxicas, de imágenes impuras, de quejas continuas. Si deseas que el Espíritu habite en cada rincón, entonces debes preparar cada rincón para Él. Que tu sala se convierta en altar, que tu habitación sea santuario, que tu cocina sea lugar de gratitud, que tu baño sea espacio de pureza, que no haya un solo lugar donde Él no se sienta bienvenido. Invoca su presencia con alabanza, porque a donde se alaba con sinceridad, al cielo desciende. Invoca su presencia con oración profunda, no oraciones vacías, sino gemidos que brotan del alma. Invócalo al despertar y al acostarte. Invócalo mientras bares, mientras cocinas, mientras te duchas. Haz de cada actividad diaria una invitación permanente. Y Él vendrá, y cuando venga se quedará. No ignore su voz, no entristezca su corazón. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos exhorta diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista? Con desobediencia, con orgullo, con indiferencia. Pero cuando hay humildad, cuando hay deseo genuino, cuando hay espacio limpio y consagrado, Él no solo visita, Él habita. Y cuando el Espíritu Santo habita en tu casa, los demonios no pueden resistir, se incomodan, se dispersan, se desvanecen. Porque el Espíritu es fuego, es poder, es santidad, es pureza, es el aliento de Dios mismo. Y su presencia convierte paredes comunes en muros sagrados, convierte techos ordinarios en cobertura celestial, convierte familias rotas en testimonios vivos de restauración. Habrá días donde no sabrás qué hacer, momentos donde las palabras humanas no alcanzarán, pero si el Espíritu está contigo, Él te susurrará, Él te guiará, Él te abrazará con su presencia invisible pero tangible, y sabrás que aunque el mundo se derrumbe allá afuera, dentro de tu casa hay paz. Dentro de tu casa hay vida, dentro de tu casa amor a Dios. Así que no te conformes con ser alguien que cree. Sé alguien que vive lleno del Espíritu, alguien cuya casa no es simplemente cristiana por título, sino por presencia, por fuego, por comunión. Y cada vez que entres en ella, repite con gozo y autoridad: bienvenido Espíritu Santo, esta casa es tuya, quédate aquí, llena cada rincón, transforma cada ambiente, establece tu gloria. Porque sin ti no hay vida, pero contigo todo es posible. Cuando haces eso, el cielo toma nota. Los ángeles se alinean y tu casa se convierte en un refugio, en un lugar de avivamiento, en un punto de encuentro entre lo eterno y lo humano. Y tú y los tuyos vivirán bajo una atmósfera que el enemigo no puede penetrar, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, como lo declara 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Activa a los ángeles ministradores para que guarden tus caminos, porque no estás solo en esta batalla espiritual. El reino de los cielos no es un reino estático, es un reino de movimiento, de asignaciones, de cobertura sobrenatural. Y los ángeles no son figuras decorativas, ni ideas simbólicas, ni criaturas distantes. Son espíritus ministradores enviados por Dios mismo a favor de los que han de heredar la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14, lo declara con poder. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, y tú eres uno de esos herederos. Por lo tanto, tienes derecho a esa ayuda divina si caminas en obediencia y fe. No se trata de idolatrar a los ángeles, se trata de entender que Dios, en su infinita sabiduría, ha dispuesto que ellos colaboren contigo en la protección, en el resguardo, en la intervención milagrosa en medio de situaciones imposibles. Ellos son enviados por el Altísimo, ellos responden a la voz de su palabra. Salmo 103, versículo 20, dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, cuando tú declaras la palabra con autoridad y fe, los ángeles se activan. Cuando hablas conforme a la verdad de Dios, ellos se ponen en movimiento. No estás desamparado, aunque no lo veas.
Hay ángeles acampando a tu alrededor. Salmo 34, versículo 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Te das cuenta? No es una promesa vaga, es una verdad activa. Y tú puedes alinearte con esa verdad cada mañana, cada noche, cada vez que sales de casa, cada vez que tus hijos van a estudiar, cada vez que enfrentas una situación incierta. Solo necesitas orar y declarar, Señor, en el nombre de Jesucristo, activo los ángeles que has asignado para guardar mi vida, mi hogar, mi familia, que rodeen mi entrada y mi salida, que velen mi descanso y mis pasos, que me cubran cuando duermo y cuando me levanto, que estén alrededor de mis hijos cuando no puedo estar yo. Hay guerras que no se ganan con manos humanas. Hay peligros invisibles que solo pueden ser neutralizados por fuerzas celestiales. Y esos ángeles no actúan por capricho, actúan por mandato divino y por declaraciones de fe. Cuando tú alineas tu vida con la palabra, cuando caminas bajo la obediencia al Señor, se activa una dimensión de protección que el mundo natural no puede explicar. Accidentes evitados, ataques neutralizados, enfermedades detenidas, tragedias frustradas. ¿Cómo? Por intervención angelical, por orden superior, por asistencia del cielo. Pero esta activación no ocurre en ambientes contaminados. No puedes esperar cobertura angelical si tu casa está llena de pecado oculto, de quejas constantes, de puertas abiertas al enemigo. Los ángeles son santos y habitan donde hay reverencia, habitan donde se honra la presencia de Dios. Así que si quieres que ellos se mantengan activos en tu entorno, mantén un ambiente consagrado, llena tu casa de adoración, llena tus palabras de fe, llena tus decisiones de integridad y verás cómo el mundo invisible comienza a trabajar a tu favor. Muchas veces has sentido que algo te protegió de lo peor, un retraso que te salvó de un accidente, un impulso que te hizo orar justo a tiempo, una sensación de paz en medio del caos. No fue casualidad, fue intervención, fue asignación divina, fue la acción de ángeles enviados desde el trono. Y si eso sucedió cuando no lo pediste, imagina lo que puede ocurrir cuando lo invocas con entendimiento y fe. No es un ritual, es una dimensión espiritual. No es superstición, es el orden del reino. Así que comienza hoy a activar esa ayuda celestial. Decláralo con firmeza. En el nombre de Jesucristo activo los ángeles que Dios ha enviado para cubrir mi casa, que se paren en cada esquina de mi hogar, que velen las puertas y las ventanas, que guarden mis pasos, que rodeen a mis hijos, que defiendan mi descanso, que marchen delante de mí y peleen mis batallas, que preparen el camino cuando yo no sé qué hacer, que me libren del lazo del cazador y de la peste destructora. Porque no camina solo, porque hay una cobertura mayor que lo visible. Porque en el reino de los cielos cada hijo tiene asignación angelical. Y cuando tú lo crees, lo vives. Y cuando lo proclamas, se manifiesta. Y cuando lo honras, lo mantienes. Así se camina en victoria. Así se vive en protección. Así se habita en paz, sabiendo que hay fuego a tu alrededor. No un fuego que consume, sino un fuego que guarda, que vigila y que responde al clamor del justo. Cierra las puertas a toda influencia maligna a través de la obediencia. Porque no basta con orar, no basta con declarar, no basta con pedir protección si las puertas espirituales de tu vida y de tu hogar están abiertas al enemigo por causa de la desobediencia. La protección divina no se sostiene solamente en palabras, se mantiene por el camino recto, por la obediencia al consejo del Altísimo, por la renuncia a todo lo que contradice la santidad de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, el Señor declara, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué activa las bendiciones? La obediencia. ¿Qué mantiene cerradas las puertas al mal? El compromiso genuino con la palabra. La desobediencia abre brechas, crea fisuras, rompe el cerco. Muchos claman por protección, pero viven en rebeldía. Quieren que Dios guarde su casa, pero permiten el pecado en sus decisiones. Quieren que el enemigo huya, pero le dan lugar en sus pensamientos, en su lenguaje, en sus hábitos, en lo que consumen, en lo que toleran. No se puede reprender al diablo y al mismo tiempo darle la mano. No se puede pedirle a Dios que cuide el hogar mientras se alberga la amargura, el odio, la fornicación, el egoísmo, la idolatría. Porque toda desobediencia es una rendija por donde entra la serpiente. Toda rebeldía es una grieta por donde se cuela la destrucción. Cerrar las puertas no es solo dejar de hacer lo malo, es también comenzar a hacer lo correcto. Es apagar lo que contamina, es alejarse de ambientes destructivos. Es consagrar el corazón y ordenar los pensamientos, es pedir perdón y también perdonar. Es sacar del hogar toda música que promueve las tinieblas, toda pantalla que transmite inmundicia, todo objeto que lleva maldición, toda conversación que alimenta la división. No basta con decir que se cree, hay que vivir como alguien que camina bajo el señorío de Cristo, porque donde Cristo reina el enemigo no tiene lugar. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la primera parte es clara, someterse.
No puedes resistir al enemigo si no estás primero bajo autoridad. No puedes cerrar puertas al mal si tú mismo te resistes al Espíritu Santo. Someterse es rendir la voluntad, es aceptar el trato de Dios, es obedecer incluso cuando no se entiende. Es decir, sí cuando el alma quiere decir no. Y cuando decides someterte, entonces tu casa se convierte en un territorio inaccesible para el enemigo. Porque donde hay obediencia, hay respaldo. Donde hay rendición, hay cobertura. Donde hay temor de Dios, hay presencia constante del cielo. Muchas puertas abiertas no son evidentes, son sutiles, una mentira constante, un rencor guardado, una envidia silenciosa, una falta de perdón camuflada, una queja crónica, un orgullo escondido. Pero aunque sean pequeñas, son accesos para que el enemigo entre, contamine y robe. Por eso el Espíritu Santo nos llama hoy a revisar nuestro interior, a inspeccionar nuestra casa espiritual, a identificar y cerrar cada puerta abierta con arrepentimiento sincero y decisión radical, no con remordimiento pasajero, sino con un cambio de dirección sostenido por la gracia. Si hay una puerta abierta, ciérrala hoy. No esperes al daño para reaccionar. No esperes a que las consecuencias hablen más fuerte que la advertencia del Espíritu. Cierra esa puerta con clamor, con renuncia, con entrega. Cierra la puerta de la murmuración. Cierra la puerta de la desesperanza. Cierra la puerta del doble ánimo. Cierra la puerta de las relaciones que te apartan de Dios. Y una vez cerrada, cúbrela con la sangre de Cristo. Sella esa área con la palabra. Rellena ese vacío con la alabanza. Sustituye esa debilidad con la fortaleza del Espíritu. Una casa que obedece es una casa segura. Una vida que se somete a Dios es una vida inaccesible para las tinieblas. No importa cuántos ataques vengan, si las puertas están cerradas y la presencia de Dios está adentro, no hay fuerza del infierno que pueda prevalecer. Así lo prometió el Señor en Isaías capítulo 33, versículos 15 y 16. El que camina en justicia, ese habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Hoy el cielo te hace un llamado. No basta con orar por protección. Es tiempo de vivir en obediencia. No basta con pedir ángeles. Es tiempo de caminar en santidad, porque la obediencia no solo es un acto de honra a Dios, es un muro que el enemigo no puede derribar. Y cuando decide cerrar cada puerta, decide también abrirle completamente a la gloria del Altísimo. Y su gloria no deja espacio para ninguna sombra. Levanta un altar de oración en tu casa como señal de pacto con Dios, porque una casa sin altar es solo un refugio físico, pero una casa con altar se convierte en un territorio espiritual consagrado al reino. El altar no es un mueble, no es una esquina decorada, es un lugar de encuentro, un espacio donde el cielo y la tierra se abrazan, donde la carne se rinde y el espíritu se fortalece. Es el sitio donde se desatan batallas y se sellan victorias, donde las lágrimas no caen en vano, sino que son recogidas por la presencia de Dios como incienso vivo. En Génesis capítulo 12, versículo 7 dice que apareció Jehová a Abraham y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Cada vez que Dios se manifestaba a los patriarcas, la respuesta era la misma: levantar un altar. ¿Por qué? Porque el altar es el testimonio visible de un pacto invisible, es la afirmación de que en ese lugar Dios es primero, de que esa casa, ese espacio, ese tiempo le pertenecen. Y si quieres que tu hogar sea un refugio de paz en medio del caos del mundo, tienes que edificar un altar. El altar no se construye con ladrillo, se construye con decisión. Es donde apartas un tiempo para buscarlo con todo tu ser. Es donde callas el ruido del mundo para oír su voz. Es donde dejas el celular, apagas la televisión y te arrodillas con humildad, sabiendo que lo que estás haciendo no es religión. Es guerra espiritual, es comunión real, es pacto de fuego. Y cada vez que tú oras desde ese lugar, algo se mueve. Aunque tus ojos no lo vean, en lo invisible se quiebran yugos, se cancelan ataques, se liberan destinos. Un hogar con altar es un hogar marcado por la presencia. No porque todo sea perfecto, sino porque en medio de las luchas Dios tiene un lugar donde habitar. No se trata de tener una oración ocasional. Se trata de levantar un lugar de encuentro constante. Puede ser una esquina en tu cuarto, puede ser una silla en la sala, puede ser un espacio donde colocas la Biblia abierta, donde doblas tus rodillas, donde derramas tu alma. Pero ese lugar debe ser santo, apartado, reverenciado, no por lo que ves, sino por lo que ocurre allí cada vez que lo buscas. El altar también es el lugar donde presentas a los tuyos, donde mencionas el nombre de tus hijos y los cubres, donde intercedes por tu cónyuge, donde clamas por la salud, por la provisión, por la paz, donde agradeces por lo que aún no ha llegado, porque sabes que el que prometió es fiel. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ese versículo es el manual del altar. Ora, ruega, agradece y espera.
El enemigo teme una casa con altar, porque sabe que en esa casa hay luz, hay autoridad, hay respaldo. Una casa con altar se convierte en un faro, en un sitio donde el Espíritu Santo se mueve con libertad, donde los ángeles ascienden y descienden, donde las promesas se activan. Una casa con altar es una casa con puertas cerradas al infierno y ventanas abiertas al cielo. Es el lugar donde se resiste la tentación, donde se disuelve la confusión, donde se recupera la visión. Pero el altar también demanda constancia. No es levantarlo un día y olvidarlo al siguiente. Es mantener el fuego encendido. Levítico capítulo 6, versículo 13, dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese fuego es tu intimidad con Dios, es tu perseverancia en la oración, es tu sed por su presencia. Y cuando ese fuego arde, aunque las tinieblas toquen a la puerta, no pueden entrar, porque el altar las mantiene afuera, porque el altar clama, porque el altar habla. Que no pase un solo día sin que el altar sea visitado, que no haya mañana sin consagración, que no haya noche sin rendición, que tus hijos te vean de rodillas y aprendan que en esa casa se busca a Dios, que los visitantes sientan que hay algo distinto porque hay una atmósfera impregnada de oración, porque donde hay altar hay gloria, donde hay altar hay dirección, donde hay altar hay pacto. Hoy el Espíritu te llama a edificar, a no conformarte con oraciones esporádicas, a no esperar a que todo esté mal para buscarlo, a levantar un altar que sea constante, genuino, poderoso, porque cuando ese altar está encendido, tu casa se transforma en territorio santo, y todo el que entre por esas puertas sabrá que ahí habita el Dios vivo, y si Él habita, todo está guardado, todo está bendecido, todo está cubierto por su mano. Proclama que ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque así lo ha decretado el Señor, y su palabra es inquebrantable. No importa cuántos planes el enemigo trace, no importa cuántos ataques se levanten, no importa cuán fuerte sea la tormenta, si estás bajo la cobertura del Altísimo, todo intento del infierno será neutralizado antes de tocar tu vida. En Isaías capítulo 54, versículo 17, Dios lo declara con absoluta firmeza: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esa no es una promesa débil, es un escudo irrompible, una espada afilada, una sentencia divina contra toda obra de las tinieblas. Cuando tú proclamas esta verdad, estás invocando la justicia de Dios sobre tu entorno. No estás hablando por emoción, estás activando la herencia que te pertenece como siervo del Altísimo. Estás trazando una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar. Estás estableciendo límites eternos que ninguna fuerza oscura puede romper. Y lo haces no desde tu fuerza, sino desde la autoridad que te ha sido otorgada por medio de Jesucristo. Hay armas que se han formado en secreto, hay planes que se han elaborado en las tinieblas para destruir tu hogar, para quebrar tu fe, para dañar tu cuerpo, para confundir tu mente. Pero ninguno de esos instrumentos malignos tiene el poder de prosperar cuando tú vives bajo el abrigo del Omnipotente y cuando con tu boca proclamas la verdad eterna de las Escrituras. Porque la victoria del cristiano no está en el silencio, sino en la declaración, en la fe hablada, en la palabra desatada con fuego. Cuando tú dices con firmeza: ninguna arma forjada contra mí prosperará, estás no solo repitiendo una promesa, estás desactivando bombas espirituales, estás rompiendo cadenas invisibles, estás bloqueando ataques antes de que se manifiesten. Pero esta proclamación no es automática, tiene condiciones. Dice el texto que esta es la herencia de los siervos de Jehová, no de los religiosos, no de los simpatizantes, no de los tibios, de los siervos, de los siervos, de los que viven en obediencia, de los que caminan con temor reverente, de los que rinden su agenda, su carácter, su casa, su vida a los pies del Señor. Esa herencia es tuya si tu corazón le pertenece sin reservas. Esa protección es para ti. Si Él es verdaderamente tu rey, y si lo es, entonces no temas, no te angusties por lo que otros tramen. No te inquietes por lo que el enemigo murmure, porque aunque forjen armas, aunque levanten calumnia, aunque conspiren contra ti, todo será inútil, quedará sin efecto, se romperá antes de hacer contacto, porque hay una muralla invisible rodeando tu casa, porque hay fuego divino que repele toda maldad, porque hay una promesa eterna que protege a los que le aman con integridad. Cuando proclamas que ninguna arma prosperará, estás afirmando que tu historia está en manos de Dios, que no caminas a merced del azar, que no estás expuesto a la suerte, que tu vida no está sujeta a los planes humanos, sino al propósito eterno del Creador. Y cuando Él es quien escribe tu destino, todo intento del enemigo queda neutralizado, porque el propósito de Dios es superior, porque su voluntad no puede ser frustrada, porque su poder no tiene límites. Declara esta verdad cada día. Hazlo en voz alta.
Hazlo en medio de la tormenta. Hazlo cuando sientas miedo. Hazlo cuando todo parezca en tu contra. Hazlo como un acto de guerra espiritual y verás cómo las amenazas desaparecen, cómo el ambiente se transforma, cómo las tinieblas retroceden. No porque tú seas invencible, sino porque Él es tu defensor, porque Jehová es tu justicia, porque el león de la tribu de Judá ruge a tu favor. Que tu casa se llene de esta proclamación. Escríbela en tus paredes si es necesario. Enséñala a tus hijos. Repítela en la madrugada. Declárala al salir de casa. Proclámala cuando el enemigo intente sembrar dudas. Porque toda palabra que se alinee con el corazón de Dios tiene un efecto en el mundo espiritual. Y esta palabra, esta promesa, este escudo, es una de las más poderosas que puedes levantar contra las obras de las tinieblas. Así que hoy te digo, vive confiado. Habita en paz. No porque no haya batalla, sino porque ninguna de ellas podrá destruirte. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque tú eres siervo del Dios vivo. Porque estás sellado con el Espíritu Santo, porque caminas bajo cobertura celestial. Y mientras esa promesa esté viva en tu boca y firme en tu corazón, vivirás rodeado de fuego divino, protegido por su justicia, guardado por su fidelidad. Oremos. Padre eterno, Dios de poder y de gloria, hoy nos presentamos ante tu trono con humildad, pero también con valentía, sabiendo que tú eres escudo alrededor de nuestras vidas, torre fuerte en el día de la angustia y el refugio seguro en medio de cualquier tormenta. Elevamos esta oración como una declaración profética sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro presente y sobre nuestro destino. No clamamos como mendigos, sino como hijos redimidos por la sangre del Cordero, sabiendo que tú nos has dado autoridad, cobertura y herencia. En el nombre glorioso de Jesucristo, invocamos tu protección total, que tu manto de fuego rodee nuestras habitaciones, que tus ángeles custodien nuestras entradas y salidas, que tu presencia llene cada rincón de nuestro hogar. Hoy declaramos que este territorio está consagrado a ti. Esta casa no pertenece al miedo, ni al caos, ni a las tinieblas. Esta casa pertenece a Cristo, el Rey eterno, el Señor de señores, el vencedor invencible. Sella con tu sangre cada puerta, cada muro, cada ambiente. Que tu sacrificio en la cruz sea nuestro escudo, que tu victoria sea nuestra defensa. Toda arma del enemigo es ahora quebrada, todo plan oculto es frustrado, toda maldición generacional es cortada. Hoy se levanta una nueva atmósfera, hoy se establece un nuevo orden. Hoy el cielo invade esta casa y el infierno huye derrotado. Oh Espíritu Santo, desciende con poder, camina por nuestros pasillos, habita en nuestras habitaciones. Toma el control absoluto de nuestro descanso, de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos. A que cada día vivamos bajo tu guía, bajo tu instrucción, bajo tu voz. Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Que no hablemos palabras vacías, sino que nuestra boca esté llena de tu verdad y nuestras acciones estén alineadas con tu propósito. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, por cada alma que entra y sale de este hogar. Cúbrelos con tu mano, rodéalos con tu luz. Que ninguna enfermedad, ninguna tragedia, ninguna maldad pueda tocar lo que tú has apartado. Que sean guardados en sus salidas, en sus estudios, en sus trabajos, en sus caminos. Que cada uno de ellos viva bajo tu sombra y que ninguno se pierda. Porque tú eres el buen pastor que no deja caer ni una sola oveja de su redil. Y hoy, Señor, cerramos con firmeza cada puerta que haya estado abierta al enemigo. Renunciamos al pecado, al orgullo, al desánimo, al temor. Nos sometemos a ti con todo el corazón. Y declaramos que tú eres nuestro refugio, nuestra roca, nuestro defensor. No temeremos al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a la peste que anda en oscuridad, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Que el altar de esta casa nunca se apague, que tu fuego arda constantemente, que la oración nunca falte, que la fe crezca, que la esperanza renazca, que el amor gobierne, que esta familia sea faro en medio de la oscuridad, testimonio de tu fidelidad, evidencia viva de tu gloria. Gracias, Señor, porque tú has escuchado esta oración. Gracias porque tú respondes a los que te invocan en verdad. Gracias porque hoy, por fe, sabemos que estamos protegidos, sellados, guardados y afirmados en ti. Porque el enemigo no puede tocar lo que tú has cubierto, porque ninguna arma forjada prosperará. Porque tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, declaramos y queremos. Amén. Hoy has declarado vida donde había sombra, has invocado al Espíritu donde había silencio y has levantado tu voz como un guerrero del reino para proclamar protección divina sobre todo lo que amas. Esta no fue una oración pasajera, esta fue una proclamación profética. Lo que has hecho en este momento ha sacudido los cielos y ha estremecido las tinieblas, porque cuando un hijo de Dios se pone de pie con fe, la atmósfera cambia, los muros se levantan y la presencia de Dios llena cada rincón de su casa.
Ahora camina con la certeza de que tu hogar ha sido sellado por la sangre del Cordero, que tus hijos, tu descanso, tus pensamientos y tus caminos están bajo la cobertura del Altísimo. Recuérdalo cada día, ninguna arma forjada contra ti prosperará porque estás bajo un pacto eterno. Recuérdalo cada noche, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Recuérdalo cada vez que el miedo intente volver, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. No dejes que esta llama se apague. Mantén el altar encendido, proclama la palabra, vive en obediencia. Cierra toda puerta al enemigo y abre tu corazón cada día al Espíritu Santo, porque mientras otros buscan protección humana, tú ya habitas bajo la sombra del Omnipotente, y esa sombra no conoce derrota. Gracias por haber compartido este momento de guerra, de fe y de victoria. Declaro que a partir de hoy tu casa será un lugar donde Dios se manifiesta, donde la paz gobierna y donde los milagros se desatan. Vuelve a escuchar esta enseñanza cuantas veces sea necesario. Repite la oración con fe y no permitas que el enemigo robe lo que Dios te ha entregado. Que el fuego del cielo no se aparte jamás de tu hogar y que la gloria de Dios te cubra por dentro y por fuera todos los días de tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo te bendigo, te fortalezco y te envío con paz. Amén.